Continuamos en Café Sin Rosca, aquí por Hoja de Ruta Radio, y damos la bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros Wilson Benavides, amigo de esta casa, con quien vamos a analizar el tema del juicio político, cómo se ha ido desarrollando y cómo se ha desarrollado especialmente en el bloque de la Revolución Ciudadana. Porque, claro, obviamente los otros bloques tienen divisiones, se ha visto claramente que hay divisiones bastante fuertes, en donde hay inclusive expulsiones, hay deserciones. Todo esto ha provocado este juicio político. Entonces queremos ver desde lo político cómo le ve Wilson Benavides, a quien le damos la más cordial bienvenida. Estimado Wilson, bienvenido a Café Sin Rosca, aquí en Hoja de Ruta Radio. Como verá, ya estamos en nuevo set. Hola César, qué gusto saludarle, ver al equipo a los tiempos me llena de mucha felicidad ver cómo la gente va progresando, va echando una mano a este proyecto de comunicación alternativa que es gratificante en medio de la asfixia en la que generalmente los medios hegemónicos colocan al país en una lógica además polarizante entre el bien y el mal, ¿no? Que es más o menos además lo que se está extrapolando hacia el juicio político. Algunos datos generales nada más sobre el tema específico. Uno, ver que Guillermo Lazo en la mitad superior, es decir, en 2 años de gestión, ya es el segundo intento de censura y destitución contra su mandato. Acordémonos que el primero se dio luego del paro de junio del 2022, vía el artículo 130 de la Constitución, me parece, y faltaron apenas 12 votos. Hubo 80 voluntades en la Asamblea Nacional y faltaron 12 votos. Entre esos votos que faltaron fueron, curiosamente, los del Partido Social Cristiano, que hoy, en cambio, menos de un año después, está impulsando el juicio político a través de la aplicación del artículo 129, en cambio, donde ya se tuvo un dictamen de constitucionalidad de la Corte, además, y el proceso sigue su marcha. ¿Cuáles han sido un poco los alineamientos respecto de este tema? Bueno, es claro que hay un discurso, digamos, que la oposición al gobierno de Lazo ha logrado posicionar de una manera bastante eficaz y que consiste en el hecho de que quien vote por Lazo automáticamente ha sido comprado o es corrupto. Me parece que ante este discurso, que es una ventaja, si tú quieres, desde la comunicación política del lado de la oposición, el gobierno no ha reaccionado y reacciona mal y tarde, digamos, en ese sentido, respecto de tratar de desmontar este discurso. A todas luces, vemos con, este, con estupor, digamos, como varios líderes de opinión que otrora cuestionaban ciertas prácticas en el legislativo, hoy intentan legitimarlas, como es el caso del reparto. Tienes tú voceros como Emilio Palacio, entre otros, que abiertamente dicen, sí, está bien que repartan hospitales, que repartan direcciones, que repartan cargos a cambio de votos. Lo que además nos lleva a pensar que esta lógica clientelar de cambio de votos por favores no es exclusiva, pues como decían, de los gobiernos populistas ni de la izquierda, ¿no es cierto? Sino también ha sido de los gobiernos y de las élites ilustradas, entre comillas. Misma lógica, misma lógica. Entonces, ¿qué hemos aprendido como país en 40 años de democracia? Este es el primer presidente que en ese tiempo es llevado a juicio político a través de los canales institucionales previstos en la Constitución. Entonces, pero la práctica parlamentaria se repite como tal. Nuevamente vemos, como bien señalabas en tu comentario, como ahora los asambleístas que han votado en contra o que se abstuvieron, digamos, podrían ser hasta juzgados y perderían la condición de tales por un supuesto dictamen que estaría preparando la Corte Constitucional. Viendo en contexto, César, cabe recordar lo que pasó, por ejemplo, en el año 2006, 2007, cuando eh, se posicionó el famoso Congreso Los Manteles. Acuérdate tú cómo fue la operación política llevada en esa época por el correísta confeso y hoy acérrimo opositor Gustavo Larrea. Fue la posesión de los asambleístas alternos para cambiar completamente la correlación y viabilizar la consulta popular que instaló la Asamblea Constituyente, que nos dio la constitución vigente además. Constitución que, por cierto, hay que destacar, ha funcionado.
ha funcionado los mecanismos institucionales para procesar el conflicto político establecidos tanto en el artículo 105, en el artículo 129, en el artículo 130 y en el 148 han funcionado. Si tú ves, de esos 4 artículos, 3 ya se han aplicado. Lazo dice que tiene más de 15 procesos de revocatoria del mandato que no han prosperado. Eso dijo en una entrevista hace pocos meses. Súmale que se está aplicando en este momento el artículo 129, el año pasado se intentó aplicar el artículo 130 y quedaría bajo la manga el 148, que un poco en las últimas horas también vi en algunos chats de prensa que surgió el rumor de que podría haber un escenario no previsto de una muerte cruzada. No sé ahí al respecto cómo le ves tú, pero yo no, Hay voces que le piden al presidente, ¿no? Recuerda que como vino desde que se posesionó, tenía él el escritorio ¿cómo es el decreto en el escritorio? Decía el señor presidente. Entonces, claro, la idea es que al verse ya acorralado por este juicio político y faltándole, si hacemos una correlación de quienes votaron para que se dé paso al juicio político, que son 88. O sea, fácil es que 4 voluntades se puedan conseguir. Entonces pueda llegar al número 92, al número mágico de la destitución. Que además es la tercera parte lo obtenido en, digamos, de los votos faltantes que hubo en el 2022. Faltaron ahí 12. Claro. Ahora faltan 4. Pero en teoría, ¿no? También pero también de repetirse la votación, César, porque las cosas también pueden cambiar. Exacto. Son 4 voluntades y acordémonos nada más, el informe del Gran Padrino me parece que se aprobó con 104 o 105 votos. 104. Luego con 60 o 58, 60 firmas se promovió el juicio político. Y luego tienes la votación de 88. Entonces la votación también es fluctuante porque además coincide con la coyuntura de elección de autoridades internas de la Asamblea Nacional. Y al parecer el juicio político estaría supeditado únicamente a la reelección de Virgilio Saquicela. De cambiar el presidente de la Asamblea Nacional, el juicio automáticamente iría a lo que conocemos coloquialmente como la congeladora. Sí, porque, a ver, pero viendo también quiénes están ahí, ¿cómo le ves tú? ¿Crees que haya posibilidad de que el día domingo pueda cambiar de timón la Asamblea? Porque, o sea, hay las divisiones, ¿no? Izquierda Democrática, se abstuvieron cinco legisladores. Pero en el comunicado oficial de la bancada de la Izquierda Democrática, ellos apoyan la reelección de Virgilio Saquicela. Ahora, vos sabes, César, y además como con toda tu experiencia como periodista parlamentario, además, sabes que una cosa es lo que el político dice en el papel o en el comunicado o en el Twitter, o ahora en el TikTok incluso, y otra cosa es lo que su acción concreta en la arena política, en la práctica, en la gestión política. Muchas veces yo no me fiaría mucho de los comunicados, y menos aún de bancadas que tienen 2 y hasta 3 cabezas, como por ejemplo la bancada de Pachacuti y la bancada de la Izquierda Democrática. Es una lástima, a mí me ha conmovido profundamente el hecho de que en Ecuador en 2021 el pueblo ecuatoriano votó por una asamblea de centro izquierda, no votó por una asamblea de derecha. Si vemos en el papel al menos, y seríamos unos observadores internacionales de la coyuntura política en Ecuador, diríamos efectivamente, el pueblo ecuatoriano votó por la izquierda en sus 3 vertientes. La izquierda, si tú quieres, populista, la de Correa, la izquierda centrista, la izquierda democrática que revive, y la izquierda pachamamista o indigenista, los de Pachacuti. Y entonces tú tenías un escenario del centro a la izquierda. Totalmente. Además, con unas reformas al Código de la Democracia que promovieron un sistema de votación de lista cerrada. Esa quiere decir un sistema de votación donde la gente, los electores, los ciudadanos ya no pueden votar por personas, sino por programas, por partidos. Más aún esa fuerza le da la última reforma. Entonces, en ese sentido tú dices, Ecuador votó por un presidente de derecha, pero por una asamblea de centro-izquierda. ¿Qué pasó? ¿Por qué se diluyó, digamos? Claro, pero en una democracia eso hubiera sido lo bueno, porque tienes los contrapesos, ¿no? En teoría, ahí hubiéramos tenido, pero también con altos riesgos de bloqueo. Entonces, ¿qué pasó ahí, digamos, en la práctica? Repito, en el papel aquí ganó la izquierda en el 2021, en el nivel parlamentario, y ganó también la primera vuelta. Entonces, de pronto como que desconocemos esa génesis, ¿no?
Y vemos ahora a un oficialismo sin base social, porque el voto de Lazo, la crisis de Lazo, estos dos intentos de impeachment en 2 años, también reflejan la ausencia de base social, porque la votación de Lazo es la votación contra Correa, no la votación a favor de Lazo. No tiene base social, no tiene estructura. Este pacto medio velado que hubo entre la vieja democracia cristiana y el movimiento Creo también no logró consolidarse más allá de poner a Juan Manuel Fuertes y a Alexandra Bell en el Ministerio de Gobierno. A Diego Ordóñez. Y a Diego Ordóñez. Claro, y bueno, tienes unos voceros externos que le hacen flaco favor al gobierno, como el señor Hurtado, que salió a calificar de terroristas a las organizaciones y movimientos indígenas en tremenda coyuntura. Entonces, digamos, me parece que ahí no hay una respuesta política adecuada. Sin embargo, sí quisiera destacar el papel que ha hecho Henry Cucalón, más allá de la lógica del reparto y la lógica clientelar, que no es nueva por un lado, y como vemos, no ha sido capital solo de las izquierdas, No, pues, ha sido también de las derechas y de los ilustrados. Entonces, uno se queda con asombro, pero creo que el papel de Cucalón ha sido destacable en la medida en que ha logrado aguantar el proceso. Creo que su conocimiento como ex parlamentario, además ex parlamentario del Partido Social Cristiano, mira, logra ya la disidencia de 3 o 4 legisladores del Partido Social Cristiano. Entonces, en esos términos, ha hecho su trabajo, digamos, si tú quieres. Claro, fue una buena jugada, por ejemplo, llevarle a Cucalón hacia las filas del gobierno como para aguantar o como para poner a lo que se le venía. Y ha desgranado gente de su ex partido. Claro, o sea, le ha ido. O sea, se van, ¿cuántos? ¿6 asambleístas? ¿4 asambleístas? A ver, va Ruiz. A ver, Ortiz. Verás, se va Ortiz del PSC. Se va Ortiz, se va Geraldine Weber, se va Narváez y Noblecilla. 4. Les deja con 12 de lo que eran 16. Claro. Incluso conceptualmente dejarían de ser bancada. Solo eso ya es un logro del ministro de Gobierno. Solo eso. Así es. Ahora, bien, hay ya todo el proceso, hay voces, como te digo, y te decía fuera micrófonos, de que van a hablar con la Corte Constitucional. ¿Tú crees que la Corte Constitucional en este momento vaya a pronunciarse sobre el proceso político? Y ahí en el dictamen está clarísimo que ellos ya no se van a meter. Ellos admitieron el juicio, hay una acusación de peculado y lo que dicen ellos de aquí en adelante ya es un proceso de fiscalización que tiene que llevarse en el legislativo y ellos no podrían meterse porque desnaturalizaría la tarea fiscalizadora de la Asamblea. Eso es lo que ha dicho. Siempre estamos en esa paradoja de los dos mundos, el mundo jurídico y el mundo político. ¿Hasta dónde llega lo jurídico y hasta dónde llega lo político? Lo cierto es que escrito está que el enjuiciamiento político de un presidente no necesita un juicio penal previo. Exacto. Y esa debería ser el principio y la condición sine qua non para llevar adelante un juicio político. Los argumentos respecto del tema o no se han cumplido plenamente. Como bien señalas tú, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en derecho, siendo el máximo organismo de interpretación constitucional del país, está respetando la norma constitucional. Repito, creo que eso es lo rescatable de la Constitución de Montecristi. Una Constitución, además, acusada de hiperpresidencialista, una Constitución acusada de castrochavista, una Constitución acusada de todo lo han dicho de la Constitución. Pero resulta que en la práctica, a la luz de 2 crisis políticas, la Constitución ha funcionado. Porque hasta el momento la crisis política no se han resuelto ni en las calles, con un estallido social peor que el del 2019 que cubrimos además, ni tampoco se han solucionado en los cuarteles, con actores externos al sistema político y actores que no vienen de las urnas. Entonces me parece que en ese sentido ha funcionado el diseño institucional. Ha funcionado. Que tendrán cosas perfectibles, ¿no? Como por ejemplo el tema de darle tanta subjetividad a la muerte cruzada, por ejemplo. Pero recuerda algo también, César. ¿Qué pasa en los procesos de fiscalización, como bien señalabas antes? Caso Blas versus caso Guillermo Lazo. Entonces, a ver, recuerda tú que cuando era en otro momento político, el mismo presidente Lazo, el mismo ministro de gobierno, en ese entonces legislador, se pronunciaron a favor de que los juicios no se queden en la comisión de fiscalización, sino que pasen al pleno. Resulta que ahora pasa al pleno y empiezan a encontrar y a inventarse una serie de supuestas ilegalidades, de supuestos vicios de origen, etcétera. Cuando en la práctica ellos son presa de su misma reforma. Porque reformaron para que no se quede en lo que denominaron en la época la comisión de archivo.
Era la comisión de que fiscalización. uno de sus críticos era el hoy presidente de la comisión de fiscalización. Totalmente. Entonces, mira, como la misma reforma constitucional que hacen en otrora a favor de ellos, ahora en teoría les estaría perjudicando, porque el juicio político se va a resolver, quieran o no, en el pleno parlamentario. De ahí la argucia a la comisión de fiscalización del fin de semana pasado, ¿no? De improbar el informe. ¿Dónde está esa figura jurídica? Porque por un lado nos dicen, solo se puede hacer lo que está escrito, y por otro lado se inventan figuras que no están en ninguna parte del ordenamiento constitucional ni legal de este país. Y nadie dice nada de los lectores de opinión, bien gracias, o sea, ¿dónde está ese clima de opinión? ¿Dónde está esa? ¿Por qué antes era malo y ahora es bueno? Claro, y ahora todo justificas, ¿no? Como bien decías tú, el tema de Palacio, de decir que, no, pues ahora el reparto es parte de la democracia. O sea, ¿por qué antes no se decía eso? Porque antes sí. Y mira que ayer justo criticábamos la misma posición de la candidata a la presidencia de la Asamblea, la señora Sofía Sánchez de Pachacuti, que en un medio de comunicación se queja de que Virgilio Saquicela está queriendo repartir las comisiones entre todas las bancadas, quiere conseguir su voto, pero ella en Ecuavisa dice que ella también ha conversado con gente para repartir las comisiones. Entonces, ¿por qué que en un lado es bueno y en otro lado es malo? Entonces, como que está haciéndose ya esto una práctica de la política, el justificarte tú lo que haces, pero haces lo mismo del que criticas. Es que justamente es eso, César, lo que decíamos al inicio. ¿Cómo así el clientelismo político se ha legitimado en la opinión pública y en la práctica de este país? ¿Y por qué está siendo tolerado? Repito, porque antes era criticado y ahora no. Eso ameritaría incluso una reforma urgente al Código de la Democracia que diga, por ejemplo, entre otras cosas, en un sistema de votación de lista cerrada, donde la gente vota por partidos y ya no por candidatos, que asambleísta que llega y se desafilia debería ser expulsado, debería perder la condición de legislador. O sea, si tanto nos damos a que fortalecemos la democracia, a que creemos, ya, pues entonces fomentemos reformas en esa línea, ¿no es cierto? Fomentemos. Pero imagínate, ¿qué hubiera pasado si esa reforma se hubiera aplicado en el caso de Lenin Moreno y el bloque correísta? Claro, entonces imagínate. Pero ahí entra ya el cálculo político. Pero, a ver, ¿por qué no debería ser una causal de destitución que un legislador que llega por el Partido Social Cristiano y a horas de posesionarse se declara independiente, o otros que llegan por el Partido Social Cristiano y se declaran, o por cualquier otro partido, se declaran independientes? ¿Por qué esto ha sido también la asamblea de los... Y es un negociazo ser independiente, porque como no te debes a una ideología, entonces estás al mejor postor. Y empiezas a cotizar tu voto. Por supuesto. ¿Y dónde está? ¿Y la voluntad del elector dónde queda? El elector, que repito, está siendo obligado por el sistema de votación a votar por programas, por partidos. Y no fueron quienes hoy critican, no fueron por los mismos que promovieron la reforma, claro. Así es, entonces es una serie de aristas por las que está atravesando el tema del juicio político y demás. Repito, creo que hay que destacar cómo se ha operativizado y cómo ha funcionado la Constitución de Montecristi. Hasta el momento se está decidiendo la crisis política entre los políticos, con todos los peros que pueda haber. Pero digamos, el conflicto está ahí, no está en los cuarteles, no está en las calles, al menos hasta el momento. Y yo creo que eso es lo rescatable. En el plano ya concreto, creo que el bloque que no ha decepcionado ha sido el bloque de UNES, que ha mantenido en su misma agenda. Pese a que trastabilló con ese comunicado que yo no entendí muy bien de hace 2 semanas. Sí, respecto a la muerte cruzada. O sea, si querían hacerle como una afrenta al presidente, decirle, bueno, ya, pues, ¿qué fue? Por ejemplo, ayer decíamos nosotros en el editorial, decíamos, señor presidente, no es el momento, ahorita mándese el decreto de muerte cruzada. Aparte, porque nos comunicaron a esa hora de que estaba militarizada la Plaza Grande, y que ha sido cierto, pero que pues por temas de seguridad, dicen ellos, por la situación que estamos viviendo, pero que nada tenía que ver con el tema de la muerte cruzada. Pero mi querido César y amigos, o sea, ahí está un tema central. O sea, ¿cómo es que los legisladores de UNES no sabían que el 129 en ningún caso implica que todo el gobierno se vaya, sino simplemente una sucesión presidencial en la figura de Alfredo Borrero, el actual vicepresidente? Entonces, ¿cuál es el argumento de salir a decir, vamos a la muerte cruzada porque quien asumiría en el caso del juicio político es Alfredo Borrero? Además, ojo, yo creo que hay un consenso en toda la clase política actualmente representada en la Asamblea Nacional
a que el escenario de la muerte cruzada no se dé. Porque el rato de que hayan elecciones anticipadas, muy difícilmente Pachacuti, muy difícilmente Izquierda Democrática, muy difícilmente el Partido Social Cristiano, menos aún el gobierno, van a sacar la cantidad de escaños que al momento tienen. Claro. Entonces ahí hay un acuerdo tácito, no lo dicen, pero evidentemente lo demuestran de que sería imposible para la clase política ir a una muerte cruzada, porque además el gran beneficiario, viendo los resultados electorales de 2021 y de 2023, sería el correísmo. Ya lo dijo Esteban Torres en alguna rueda de prensa, incluso públicamente en la Asamblea Nacional antes de la actual crisis política. Sumarle el decreto 730, ¿no? El decreto del terrorismo a mí me parece que es un decreto además que no se lo está analizando en toda la nación. Ayer Isabel Enríquez ya hizo pública la enmienda constitucional, el texto que iría para que los militares apoyen las operaciones de la Policía Nacional. Más sin embargo, creo que la interpretación que le ha dado tanto el general Moncayo como el general Wagner Bravo, amantes funcionarios del área de seguridad del gobierno de Lazo, es extremadamente peligrosa. Les preguntan y les dicen, bueno, ¿cuáles son las organizaciones terroristas? Ellos te dicen, no son organizaciones ni tampoco son personas, sino son acciones. Entonces, este cambio conceptual está clarito a que la protesta social, bajo esta lógica, correría el riesgo de ser catalogada como un acto terrorista. Y además creo que es el escenario post juicio político. Ojo, claro, ¿no? eso es lo que están posiblemente preparando. Post juicio político. Es justamente para atacar a quienes salgan, por ejemplo, a las calles. Dado el caso que no haya una destitución del presidente Lazo, que también puede ser probable. Es probable, o sea, es hay probable que ver los dos escenarios. Y para eso creo que están preparándose, porque para eso están en las calles ahora que no hay ni enmienda, que no ha habido decreto, sino que sí podían ellos tranquilamente estar en las calles. Entonces mira cómo la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y este metarrelato que hay desde hace algunos años también podría perjudicar o neutralizar cualquier forma de protesta social. Porque si no juzgas organizaciones, si no tienes líderes identificados, si no hay un Al-Qaeda ecuatoriano, quiteño, pero hay la CONAIE pero es la acción, ¿no es cierto? Entonces es la acción la terrorista. Claro. Entonces terrorista es el que te lanza un volador a través de un tubo de PVC. ¿Es terrorismo? Sí, no, o sea, ¿y quién cataloga eso? Me parece que ahí hay una gran incógnita que es muy, muy peligrosa para los sectores populares. Y recuerda que hubo también el relato del financiamiento del narcotráfico. Que nunca se probó, además. Que nunca se ha probado y que ha quedado solamente en las declaraciones de la señora Cordero. Y las famosas guerrillas urbanas de algún que otro politólogo y periodista que salía y dice, bueno, hay guerrillas urbanas. ¿Dónde están las guerrillas urbanas ahora? Entonces, a eso vamos, ¿no? A eso vamos. El relato del movimiento guevarista es unir esta coyuntura del juicio político con el tema de la coyuntura del decreto 130, ¿no? Creo que ese es el siguiente nivel de análisis que deberíamos hacer. Claro, porque ahora lo que se viene es las dos posibilidades. Una destitución. Sucesión presidencial. Sucesión presidencial. Sucesión presidencial. Claro que vendría el señor Borrero. ¿Con quién? No sé, ¿cómo le ves tú si el señor Borrero puede ser una persona que pueda aglutinar o llamar al consenso en un país totalmente fracturado? Creo que Alfredo Borrero es una figura de consenso, pero de consenso únicamente entre los grupos de élite política que están siendo perjudicados o han sido perjudicados por el presidente Lazo a través de medidas económicas y demás, ¿no? En ese sentido también la reforma tributaria anunciada ayer tampoco queda muy claro porque, repito, el gobierno no sabe a qué base social apuntar. ¿A cuál es la base social de Lazo? Esa es la pregunta. ¿Son los trabajadores? No, no son los trabajadores. ¿Son los empresarios? No, tampoco son los empresarios. Deja de firmar un TLC con China que muy seguramente va a afectar a la industria nacional. Totalmente. Muy seguramente. Entonces, ¿cuál es la base social? Ah, el sector financiero. Sí, es la base social. ¿Y el sector financiero se moviliza? No se moviliza. ¿Representa una identidad política? No. Entonces, ese es el dilema. Hay un problema ahí de fondo. Wilson, para ir finalizando, ¿tú cómo le ves el anuncio de Rafael Correa al decir que hay que ir a una constituyente? Tú has dicho que la constitución ha funcionado, hay cositas que hay que arreglar, hay cosas que pueden ser mucho más perfectibles, pero este anuncio de Rafael Correa de ir a una constituyente, ¿es prudente en este momento? No creo que el país debería
repetir los ciclos que ha repetido siempre. 10 años. Hemos tenido 10, 20 años, del 78 al 98, 20 años, más o menos, ¿no es cierto? Entonces tú tienes una primera coyuntura, 20 años. Luego tienes una coyuntura de 10 años, el ciclo de inestabilidad política, justamente 2007-2017, con la constitución del 98. No sé si esa sea la solución. O sea, no sé si esa sea la solución. Y si, digamos, de estos otros sectores, recuerda que Rafael Correa, aunque tiene una incidencia muy fuerte, también hay nuevas identidades políticas que están surgiendo. No sé hasta qué punto eso más bien es un mensaje al interno de su organización política más que al externo como tal. En la medida en que hacer una nueva constituyente, aparte del tema de los recursos económicos en un país en crisis, etcétera, yo creo que pasaría más bien por fortalecer un gobierno, hacer un gobierno más de coalición, si tú quieres. Que es un poco también donde Lazo se queda en el medio. Porque dice, sí, vamos a dialogar. ¿Con quién dialoga? Nadie le aceptó la diálogo. Entonces salen los voceros a ayudarle y dicen, sí, es que hay que hacer como la concertación en Chile o como el pacto de la Moncloa luego del franquismo. Entonces resulta que es todo y nada. Es todo y nada, repito. Creo que carece de base social. Creo que su apoyo es un apoyo anti Correa más que un apoyo pro Lazo. Y es lo que estamos viendo en la práctica. Ahí de forma peligrosa vemos como su base social son las bayonetas, son los fusiles y las bayonetas. Entonces, ¿cuál es la salida institucional? Si una nueva constituyente, no sé si están dadas las condiciones. A menos, no sé si estén dadas las condiciones del 2005, por ejemplo, donde la ciudadanía no se enfrentaba a amenazas cotidianas a su integridad y a la de su familia, como a las que nos enfrentamos hoy, cada uno de los individuos, como la delincuencia, los secuestros, los asaltos, etcétera. Pues creo que eso automáticamente también nos ha inmovilizado como sociedad, más allá de la movilización que podamos generar en redes sociales, ojo, ¿no? En la práctica yo no veo que haya una corriente movilizadora de decir, sí, vamos hacia una constituyente. Lo que sí veo es que luego de las elecciones locales del 5 de febrero, sí se siente un ambiente medio esperanzador en las nuevas autoridades. Yo te diría que en el caso de Quito creo que hay un ambiente medio así, como que qué bueno que lleguen estos personajes y ojalá hagan algo, ¿no? Creo que en otras ciudades también se puede replicar esa lógica. Entonces deberíamos fortalecer la solución de problemas desde lo local. Creo que ese es el primer reto. Tener esa Y la constituyente creo que es un anuncio más de carácter, si tú quieres, proselitista, pero no creo que estén dadas las condiciones, al menos al momento, como para que eso se pueda dar. Sí, yo también creo lo mismo. Estimado Wilson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en nuestro noticiero. Muchísimas gracias, buen día.